cuando llegaron al gentío, 17:14, ¿verdad? Vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Versículo 18. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Gloria a Dios. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, y aquí es lo primero que quiero que subrayemos hoy. Dijeron: ¿por qué? Quiero que meditemos en este primer punto, en el por qué, en la pregunta de los discípulos de Jesús. ¿Por qué? Si nos esforzamos, Señor, quizá le dijeron, ¿verdad? Hicimos todo lo posible. ¿Por qué no pudimos nosotros hacerlo? ¿Por qué no nos salieron bien las cosas y estamos avergonzados? Porque estaban avergonzados delante de las personas, porque no lo habían podido hacer. Qué triste, ¿no? Que los llevaron, ellos oraron y no pasó nada. Qué vergüenza. Entonces, ¿por qué no pudimos? Le decían al Señor. ¿Por qué hemos pasado por esta vergüenza? ¿Por qué, por más que nos hemos esforzado? Porque estoy seguro que lo hicieron de la mejor manera, que oraron, que reprendieron, que trataron de hacerlo bien, porque ellos eran los discípulos de Jesús, pero no funcionó. ¿Por qué? Y hay muchos por qué de los discípulos del Señor hoy en día. ¿Por qué no sano de esta enfermedad? ¿Por qué no se arregla mi familia? ¿Por qué, Señor, si he estado buscándote, leyendo la Biblia, he orado, ahora no falto a la iglesia, he cumplido con todo? ¿Por qué no miro resultados? Hay mucho, esa pregunta se la sigue haciendo el pueblo del Señor, los discípulos de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué me siento triste? ¿Por qué no funcionó esto? ¿Por qué no prospero? ¿Por qué y por qué y por qué? ¿Verdad que nos preguntamos muchas veces por qué? Como los discípulos, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les da la respuesta. Después, ahora viene la respuesta del Señor al porqué de ellos, al porqué mío, al porqué tuyo. Porque a veces hay cosas que no nos salen conforme tu voluntad, Señor. Versículo 20 dice la palabra: Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Ahora, mira, hermano, que Jesús aquí les está diciendo: es posible. Jesús aquí les dijo: sí es posible que ustedes hagan esas obras. Ahora, Jesús lo sigue diciendo hoy. Te dice a ti y me dice a mí: es posible.
Yo no sé qué has estado preguntándote por qué, pero es posible. Es posible. Jesús dice es posible esa restauración, es posible esa sanidad, es posible esa bendición, es posible esa solución, es posible. Aquí Jesús dijo, nada os será imposible. ¿Y qué significa eso? Que es posible. Si está diciendo que nada es imposible, es que sí es posible. Pero ¿cómo hacerlo posible? A ver, dígale al que está a la par, ayúdeme por favor, dígale, Jesús dijo que es posible. ¿Sí? Jesús dijo que es posible. ¿Cuál es tu situación? No sé, pero Jesús te dice, es posible. Ahora, entonces, pero para hacerlo posible, el Señor les habla de la fe. Cuando Jesús les dice por vuestra poca fe, fíjense que aquí parece contradictorio porque el Señor les dice por vuestra poca fe, o sea que sí tenían fe, pero poca. Pero ahora dice, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, vaya, y no es esa poca fe pues. O sea, tú dices que no lo logramos por poca fe, pero ahora nos dice que si tenemos fe como un grano de mostaza. ¿Y cómo es el grano de mostaza? Diminuta. Si tenemos poca fe y tú nos dices que por nuestra poca fe no lo logramos, pero aquí estás diciendo que si tuvimos poquita fe vamos a lograrlo. Entonces Jesús no está diciendo que es realmente por la poca fe. Lo que Él está diciendo es esto, mis amados hermanos, por no usar la fe adecuadamente. Eso es lo que Jesús les está diciendo. Por no usar la fe adecuadamente. Por eso no se logran muchas veces las cosas. Ahora, mira hermano, lo importante, según este versículo, no es el tamaño de la fe, sino en quién o en qué depositamos nuestra fe. Eso es lo que Jesús aquí está diciendo. No, o sea, la poca fe bien usada, puesta en la persona indicada, que es Dios, el Dios grande, hará que lo imposible se haga posible. A ver, si tenemos una fe grande y la depositamos en las cosas equivocadas, ¿cómo? ¿Cómo qué cosas? A veces depositamos nuestra fe en qué cosas o en qué personas. En un médico, por ejemplo, que Dios bendiga a los médicos, porque son vasos en las manos de Dios. Y muchos, la mayoría de ellos son excelentes y generosos, dadivosos. Pero si usted viene y deposita la fe, es que a ese doctor le tengo fe. Usted puede tener una gran fe, pero mal enfocada, y se va a quedar con poco o con las manos vacías. ¿En qué cosas podemos poner también nuestra fe equivocadamente? Dígame, ayúdeme. En el jefe, en el dinero, así es. Ay, pues yo no tengo temor a nada, tengo mis ahorritos. Entonces se pone la fe en cosas como el dinero, como el jefe, el doctor. ¿Qué otras cosas? Las posesiones. Y esa fe por eso no tiene resultados. Quizá ellos estaban poniendo su fe en su oración. Decían, no, si nosotros podemos orar y hemos estado con el Señor y lo vamos a hacer. Y creían y confiaban
en su oración, quizás hasta en su ayuno. Pero muchas veces el problema es que nuestra fe está puesta en las personas o en las cosas equivocadas, y por eso no se logran las cosas. ¿Me doy a entender? Ahora, si la poca fe que usted tiene la pone en su Dios, que es grande, alabado sea el nombre del Señor, va a obtener tremendos resultados y nada nos será imposible, dice aquí Jesús. Entonces es de poner toda nuestra fe, aunque sea el granito que tengamos, pero Señor, en ti. No es mis ahorros si los tengo, no es mi jefe, no es el médico, no son las posesiones, no es nada más que en ti que confío, Señor amado. Tú eres el que vas a ayudarme. Me rindo a ti, me entrego a ti, me doy a ti, Señor. Confío en ti, Señor amado. Por muy grande que sea la dificultad, como un monte, que aquí el Señor no está hablando de pasar un monte de un lado a otro literalmente. Está hablando de que podemos enfrentar las dificultades y vencerlas. Por muy grande que sea la dificultad que usted esté enfrentando, ¿cuál es su monte hoy? Mire a ese monte, mire al monte y crea en su Dios. Crea que Dios le va a ayudar a solucionar ese problema. Y ese monte va a ser vencido en el nombre de Jesús. Por muy grande que sea su dificultad, el Señor, mi amado hermano, si ponemos nuestra fe en Él, vamos a tener respuesta. Es lo que hoy quiero dejarles en el corazón. Señor, mi fe está en ti, Señor. Voy a ir con el médico, sí. Vas a usarlo a él, pero mi confianza está en ti. Voy a tomar esta medicina, pero mi confianza está en ti, Señor. Eres tú mi sanador, eres tú mi libertador. A ti me rindo, a ti me entrego, amado Señor. Gloria a su nombre. ¿Tiene algún montecito por ahí enfrente que lo esté molestando, que usted no lo deje ver, no lo deje avanzar, no lo deja sentir paz? Ponga su fe en Dios, y esa fe, y usted con esa fe le va a decir al monte. Mire, hermano, le voy a decir algo. La fe sabe dónde se comienza a ver: en nuestra boca. Le diréis a este monte. Cuando una persona no tiene fe, en su boca se nota: la situación es difícil, los problemas son imposibles, no voy a salir de esto nunca se va a arreglar. Se está demostrando su falta de fe a través de sus labios. Lo primero que vamos a cambiar cuando creamos en Dios es nuestra manera de hablar. Vamos a decir: Señor, hágase tu voluntad, yo te alabo, yo te bendigo, yo confío en ti, Señor. Yo lo he visto en mi vida y en la vida de otras personas, que cuando alguien es negativo, los problemas se hacen mayores, se agrandan. Pero cuando alguien es positivo, cuando alguien está confiando en Dios, se vencen con mayor facilidad los problemas. Hay quienes se hacen más grandes los problemas como son realmente, por su forma de hablar, su negatividad. Son pesimistas. Es imposible, no lo lograremos, ya estoy cansado, he tratado con todos los médicos, he ido a tantos lugares, he hecho todo y no pasa nada.
Yo lo he visto. Cuesta que se solucionen los problemas con personas negativas. Pero cuando hay fe, le decimos a este monte: yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios está conmigo y yo pongo mi confianza en Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Nuestras palabras, nuestra boca, nuestras expresiones, poniendo nuestra fe en el Señor, descansando totalmente en Él. Honra y gloria a su nombre. Ahora, dice, entonces aquí le diremos a este monte, usamos nuestros labios: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y cuando uno mira eso dice: pues así que fácil. Pero después viene el versículo 21 y el Señor dice algo más. Pero, hay un pero ahí: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Cuando uno llega y dice: bueno, Señor, entonces no es tan fácil, porque hay que hacer algo. Aquí dice: este género no sale sino con oración y ayuno. Porque el poner la confianza en Dios y decir que Él va a solucionar nuestros problemas no es mágico. No es solo de decir: hoy el pastor me dio la clave, que yo voy a salir diciendo que estoy sano, que todo está bien, solo palabras positivas. No, pero no es mágico. Este versículo nos muestra que hay que poner esfuerzo, que hay que tener paciencia, porque el ayuno y la oración nos habla, mi amado hermano y hermana, de confianza, de paciencia, de esfuerzo. Entonces, es importante poner nuestra confianza en Dios, tener palabras positivas de confianza en Él, pero el versículo 21 no lo podemos olvidar. A ver, lo voy a decir en buen chapín: hay que echarle ganas. Ahí está diciendo el Señor: pero hay que echarle ganas. Que no te sale a la primera, sigue confiando. Que vienen luchas, sigue confiando. Que hay problemas, sigue confiando. Que es difícil, sigue confiando. Que pasa una semana, 15 días, sigue confiando. Tu fe está puesta en mí y nada te será imposible. Yo te daré la victoria. Aleluya. Gloria a Dios. O sea, ¿qué nos está diciendo este versículo? Que es posible, pero no es fácil. No es solo de confesar y ya. Si no, pues imagínese que usted diga: Señor, ahora declaro que mi hijo, Señor, por fe pongo mi confianza en ti. Mi hijo ahora se convierte. Y cuando usted llega a la casa: mami, no sé qué me pasó, fíjate que sentí un fuego y ahora soy hijo de Dios. No, no es mágico. Es de luchar, es de no perder la fe, es de descansar en el Señor y Él nos va a dar la victoria. Por eso le llamé a la prédica: Jesús dijo que era posible, y lo sigue diciendo. Jesús te sigue diciendo: es posible. Entonces está claro, ¿verdad? Los 3 versículos subrayados aquí es el 19, donde los discípulos preguntan nuestras preguntas: ¿por qué no pasan las cosas? El 20, la respuesta, que el Señor dijo: porque tienen que saber en dónde poner su fe y nada será imposible. Y el 21 nos habla de que hay que esforzarnos.
Hay que seguir. ¿Va a ser fácil este año? No, como ningún año, ningún día. Es fácil ir a trabajar todos los días, levantarse de madrugada, salir con el tráfico de hoy que está insoportable, ¿no? Pero ahí vamos hacia adelante. Y aquí estamos para la gloria de Dios. Seguimos confiando en el Señor, poniendo nuestra esperanza en Él. Entonces, hoy tú tienes que salir de aquí diciendo: Señor, mi fe está puesta, por muy pequeña que sea, en ti, Señor. En ti. Ahora, para terminar, 3 pasos prácticos para poner nuestra fe en Dios. ¿Quién me quiere ayudar a leer 3 versículos de la Biblia? Así, de los que estén aquí. Le pasamos el micrófono y me ayuda. Levante la mano a alguien, hombre o mujer, que me quiera ayudar a leer 3 versículos. Aquí, por favor, Luis, tráelo por favor. Ahí lo vamos a poner, Luis, en pantalla. Solo me ayudas a leerlo. A ver, diga conmigo: pasos prácticos para poner mi fe en Dios. O sea, ya vimos que lo importante es poner la fe en Dios, ¿sí? Primer paso: aceptemos la palabra de Dios como nuestra guía. Usted no está sin ruta, sin guía, sin dirección. Usted y yo tenemos la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:16. Ayúdennos a ponerlo, y aquí Luis nos va a ayudar a leerlo. Segunda de Timoteo 3:16. Mire lo que dice. A ver, Luis. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ok, ahora leamos el 17 también. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aleluya. Hermano, qué poderosa es la palabra de Dios. Amén. Este es su guía. Pero no vaya a ser como ahora nos pasa, que ponemos el Google Maps, ¿verdad? O el Waze, y nos manda por un lado y usted dice: no, yo me voy a ir por aquí mejor, ¿verdad? Porque yo conozco más. Este Google no sabe que aquí cierran la calle, que aquí no se puede, y usted se va. ¿Y qué si el Google, como está viéndolo desde arriba, mira que por donde usted escogió que él no lo llevó, había mucho tráfico? Y en vez de tardar 20 minutos se hizo 40 minutos. ¿Por qué nos pasa? Porque a veces tomamos nuestra dirección. Si la Biblia le dice que usted debe hacer esto, no cambie la dirección. Porque el Waze puede fallar, el Google Maps puede fallar, pero la palabra de Dios es infalible, no falla. Aleluya, es útil. Redarguir, enseñar, corregir. Eso es poner nuestra fe, por muy poca que sea, en Dios. Señor, es tu palabra. Tu palabra dice que yo no debo hacer esto y no lo quiero hacer. Tu palabra dice que yo debo perdonar y voy a perdonar. Y por eso es bueno leer la palabra. Le hago una pregunta a usted y a los que están en casa: ¿está leyendo la palabra? Ese es su Waze, su Google Maps, lo va a guiar. Ese es poner la fe en Dios, ¿sí? Porque poner la fe en Dios no es solo decirlo: sí, Señor, yo confío en ti. Es aceptar la palabra. Diga conmigo: aceptar. Aceptar la palabra como guía. Por eso cuando decimos: yo acepto a Jesús como mi Señor y Salvador, estoy aceptando su palabra como guía. Y nada te será imposible. Segundo consejo práctico:
aceptemos la voluntad de Dios como nuestro propósito. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Aquí está, hacer la voluntad de Dios. ¿A qué vino Jesús a esta tierra? A salvarnos haciendo la voluntad de su Padre. Entonces, el que acepta a Cristo, el que pone su fe en Dios, acepta la palabra de Dios como su guía y la voluntad de Dios como su propósito. A ver, Salmo 48, otra vez acá. Y Luis, ahí tienes el micrófono, ¿verdad? Son 3 versículos. Déjaselo ahí, Estuardo, gracias. Ahí está. Salmo 48, ¿qué dice? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Yo tengo propósitos en la vida, está bien, pero que sean en la voluntad de Dios. Acepto su voluntad como mi propósito en esta vida. ¿A qué vino usted a esta tierra? A hacer la voluntad de Dios. A eso vino, a eso vine yo. Y la voluntad de Dios para unos es hacerlos doctores, misioneros, arquitectos, negociantes, empresarios. Es la voluntad de Dios, pero su propósito es ese, porque usted acepta y pone su fe en Dios. Y por último, leamos Filipenses 4:13, que es un versículo bien conocido. Filipenses 4:13 dice, léelo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muy bien. Ahora, mire esto. Pasos prácticos para poner nuestra fe en Dios. Primero, aceptemos la palabra de Dios como nuestra guía. Segundo, aceptemos la voluntad de Dios como nuestro propósito. Y tercero, aceptemos el poder de Dios como nuestra fuerza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo salir de esta situación. Puedo vencer esto. Puedo perdonar. Puedo cantar. Puedo vivir feliz. Mi fuerza viene de Dios. Aceptemos eso. Si usted hace eso, estas 3 cosas, usted está poniendo su fe en Dios. Eres mi fuerza, Señor. Contigo puedo. Es que no puedo, pastor, no puedo perdonarlo, no puedo salir de esto, no puedo dejar ese vicio. Bueno, pon tu fuerza, acepta el poder de Dios como tu fuerza. Tú no puedes, pero Dios sí. Lo puedes en Cristo. Y con poco, pero bien colocada nuestra fe, iremos viendo maravillas en nuestra vida. Venceremos muchos obstáculos. Nada será imposible. Y a su nombre, Jesús dijo y lo sigue diciendo: